Que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos nuevamente a una clase más el día de hoy en la casa del Señor. Damos gracias a Dios porque nos concede este nuevo día, una oportunidad más de respirar. Y qué bueno que nuestros suspiros están siendo en la casa del Señor para aprender de su palabra. Amén. Bueno, estamos estudiando el tema de la salvación. Y como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan? Estábamos estudiando el versículo de Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin. Así, ¿verdad? Este será salvo. Ahora sí, ya volvemos a retomar el cassette que teníamos. Y también estábamos haciendo la combinación con los hermanos de la iglesia de Sardis en Apocalipsis, que no habían manchado sus vestiduras, ¿se acuerdan? Bueno, hemos estado hablando sobre el versículo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y entendíamos en las clases pasadas que el concepto de perseverar es mucho más amplio que el simplemente venir a la iglesia. Perseverar, decíamos que se encierra y se enfoca en ocuparnos en las cosas que el Señor alumbra en nuestra vida y trabajar en eso para la santificación. Eso es perseverar. Decíamos que los salvos son preservados por Dios para perseverar en el crecimiento espiritual y que ellos perseveran en santificación. Su santificación es por medio de la luz de la palabra de Dios, porque los hijos de Dios andan en luz y son iluminados por medio de su palabra. O el Señor ya intentó mucho tiempo alumbrarnos y ya conocemos la luz, pero no andamos en luz, entonces rechazamos esa luz y en extrema misericordia de Dios, Él usa su espada. Amén. Con poder para cortar nuestro pecado y nuestra maldad. También identificábamos en los versículos de Apocalipsis que unos están vestidos de vestiduras blancas y sabemos que no podemos vestirnos solos. Nosotros no podemos vestirlos de vestiduras blancas solos. Amén. Lo que ocasionó nuestra desnudez fue el pecado. Gloria a Dios. Lo vimos cuando estudiábamos lo que pasó en el Edén con Adán y Eva. Ellos se escondían de Dios porque estaban desnudos por su pecado. Pero si todos somos pecadores y hoy nosotros reconocemos a la luz de la palabra del Señor que somos pecadores, ¿cómo es que podemos tener vestiduras blancas? Si aún estando en Cristo seguimos pecando, ¿cómo es posible que hayan unos pocos que no han manchado sus vestiduras? Amén. Y hermanos, el apóstol Juan nos declara que ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, en Cristo. Y esa es una de las cosas que vamos a seguir abordando hoy en esta clase. Cuando nosotros experimentamos la regeneración, que el Señor nos arrastra con sus preciosas manos, tomándonos de las tinieblas a la luz, ahí somos vestidos. Y Dios Espíritu Santo hace la transformación de la inclinación de nuestro corazón y recibimos el sello del Espíritu Santo y somos vestidos de la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es pura. La justicia de Cristo es santa y es perfecta. Y en lenguaje espiritual, eso es estar vestidos de vestiduras blancas.
Amén. Eso es estar vestido. Y esto, tener la justicia de Cristo en nosotros, permite que nosotros estemos vestidos ante Dios el Padre, por Él y para Él y en Él, para nuestra salvación. Amén. Porque no es por nuestras obras, sino que por las obras de Cristo y su sacrificio en la cruz. Pero la vida de perseverancia del ladrón que murió al lado de Cristo fue muy corta. Porque cuando él estaba a punto de morir, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿Podríamos dudar de que ese se salvó? No. Jesús le dijo: hoy. Entonces, este personaje tuvo una vida de perseverancia muy corta. ¿Verdad? Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, quiero decir que él fue vestido en ese momento de la justicia de Cristo para salvación, y sus pecados fueron perdonados, y por eso él fue salvo. Así que él estuvo vestido de la justicia de Cristo para salvación. Amén. Pero en el versículo de Apocalipsis de los hermanos de la iglesia de Sardis, Dios dice: pero tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras. Así que esto indica definitivamente que Dios está hablando de cristianos que están perseverando. Amén. Ellos están vestidos de ropas blancas por la justicia de Cristo, y el Señor dice de ellos: y no borraré su nombre del libro de la vida. Dios está dando la garantía y la seguridad de la salvación de ellos, porque dice: no borraré. Él es un Dios que no miente. Amén. Y durante toda la serie de la salvación he tratado firmemente de dejar claro que la seguridad de nuestra salvación solo está en Cristo, no en nuestro desempeño. Porque si la base de nuestra salvación fuera dependiendo de nuestro desempeño, todos nosotros seríamos condenados. Amén. Los que están vestidos por Cristo. Gloria a Dios. Y están vestidos en Cristo. Y es extremadamente glorioso que aún en este cuerpo mortal, aunque nosotros seguimos pecando, aún mantenemos la seguridad de nuestra salvación. Eso es glorioso. Adán cometió un solo pecado y se vio desnudo y fue expulsado de la gloria de Dios. Pero nosotros, la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando confesamos delante de Él nuestra maldad y venimos en genuino arrepentimiento a su gracia, al trono de su gracia, Él es amplio en perdonar nuestros pecados. Y Dios Espíritu Santo nos santifica por medio de su palabra cuando alumbra nuestras vidas o corta nuestra maldad. Y ahí es en donde el Espíritu obra la santificación en nuestros corazones y nuestra mente. Quiero volver a recordar, hermanos, que solo somos salvos por Cristo. Que solo somos salvos por gracia. Ese es un regalo inmerecido. No es que tenemos gracia inicial en nuestra salvación y que luego continuamos con nuestras propias fuerzas trabajando para mantener esa gracia y lograr ser salvos. No es así. No recibimos un pequeño
momento de gracia para cuidarlo durante toda la vida, porque no podemos cuidar esa gracia. No es así. Cuando experimentamos la regeneración, la experimentamos por su gracia. Comenzamos caminando en el camino del crecimiento espiritual en la gracia. Amén. Crecemos desde nuestro nuevo nacimiento hasta la madurez espiritual por su gracia y en su gracia. Amén. No manteniendo la gracia con nuestras sanciones, sino que lo que hacemos es por su gracia y en su gracia. Amén. Luego culminamos nuestra vida en su gracia. Y somos salvos por el efecto y el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz, no por algo que nosotros estemos haciendo. Amén. Si algo hacemos bien en el servicio del reino de Dios y perseveramos trabajando para la obra de Dios, todo esto lo hacemos porque Él produce en nosotros ese impulso y somos preservados por su poder, perseverando en su gracia, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor. Aún con toda nuestra vida devocional, con todo lo mejor que pudiéramos hacer, nunca nadie podría presumir santidad. Quiero volverlo a repetir. Aún con toda nuestra mejor vida devocional, nunca nadie podría presumir santidad. Nadie puede presumir ser sin pecado o ver a los demás como sucios y viles pecadores. Y Señor, yo te doy gracias porque no soy como estos. Nadie podría hacer eso. Y menciono esto, hermanos, porque la iglesia está formada de una jerarquía de dirección espiritual, desde pastor, líderes y la iglesia en general. Cuando nosotros nos damos cuenta cómo inicia la vida cristiana, cuál es el propósito de Dios, en dónde va el caminar del cristianismo, eso nos revela que hay muchas cosas en las que debemos trabajar, La Biblia dice que debemos procurar fervientemente la santidad. Debemos orar pidiendo a Dios que nos santifique, que nos revele nuestros pecados para trabajar en ese problema hasta vencerlo. Todos tenemos una lucha. Todos. No hay nadie. No existe nadie que diga yo no tengo luchas. Si dice que no tiene lucha, pues no es un ser humano. Todos tenemos luchas. Todos luchamos con algo. Y hay pecados que yo sé que son mi pecado. Yo no voy a ir y le voy a contar, mire hermano, yo soy un gran pecador en esto, y esto, porque no es así, no se da. Pero yo sé que es mi pecado y Dios sabe que es mi pecado. Amén. Entonces, debemos procurar fervientemente la santidad y debemos orar a Dios para que Él nos santifique y nos revele cómo podemos vencer, para trabajar en eso hasta vencer. Debemos orar, Señor, santifícame. ¿Alguna vez ha hecho una oración así usted? Señor, santifícame. Santifícame. Vísteme de tu santidad. Y luego de eso nosotros debemos perseverar en la santificación
en nuestros pecados cuando el Señor los alumbre o los corte con su espada. Pero jamás debemos creer que somos santos superiores que otros. Sentirnos personas con una sublime limpieza y purificación. Eso no debe pasar en nosotros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces creer que tenemos demasiada limpieza en una área pareciera que nos da el permiso de juzgar las áreas de otro, en las que tal vez nosotros no estemos mal. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, al hablar con los demás de nuestras dificultades o de algunos pecados, debemos hablar con cautela, con mucha cautela, porque yo también soy pecador. No soy la representación de la santidad. Amén. Usted va a escuchar un sinfín de predicadores en sus mensajes pretendiendo estar libres de pecado y aventando pedradas a lo desmedido. Sin tener ningún tipo de restricción a la hora de examinarse a él mismo. Cuando hay un predicador que se sube a un púlpito y comienza a predicar acerca del pecado, de la vergüenza de muchos, porque hay pecados que avergüenzan, hermanos. Hay pecados que avergüenzan y hay pecados que intencionalmente se hacen, y hay otros que de forma oculta se hacen, y hay otros pecados que de manera natural, por nuestra naturaleza pecaminosa, salen. Cuando el Señor habla por medio de su palabra, por un siervo que está predicando, aunque él no le conozca la vida a nadie, el Señor va a alumbrar con su palabra, ¿verdad? Pero hay muchos predicadores que probablemente a la hora de presentar la verdad, a la hora de presentar el pecado, sí se dan cuenta del pecado de muchos. Y cuando se habla de principalmente de pecados como adulterio, fornicación. Antes se predicaba mucho acerca de los que les gustaba ver novelas, de los que les gustaba ir al campo, que no dejaban. Pero lo que yo quiero enfocar de esto, hermanos, es que cuando se habla la palabra del Señor, se debe hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque esa palabra es la santa. Y esa palabra es la que alumbra la santidad. No es como que si yo use la palabra y yo me sienta santo, y por lo santo que yo soy, yo comienzo a decir que hay muchos que no tienen la santidad que yo tengo. Eso es diferente. Como que yo me levante a presumir, yo tuve 40 días de ayuno, y ustedes que no sé qué, que aquí, que allá. Eso no es predicar la palabra del Señor en santidad. Porque eso es ponerse como que ustedes no son santos como yo. Amén. Pero ¿a qué quiero llegar con eso? Es que, hermanos, estamos en un camino de perseverancia en santificación. No somos santos sin pecado. Estamos en el proceso de santificación. No debemos creernos santos.
No debemos hablar como si no hubiera pecado en nosotros. En el caso de los líderes principales de la iglesia, ellos sí tienen una responsabilidad muy delicada. Donde es el pastor, cuerpo oficial y líderes tienen una responsabilidad muy delicada. Porque ellos en algún momento tendrán que corregir los pecados en un salvo. Tendrán que corregir el pecado en un salvo porque ellos están bajo la guianza de la dirección del crecimiento espiritual de un nuevo nacido. Amén. Entonces, ¿cómo es que se puede corregir? ¿Cómo es que se puede alumbrar un pecado sin sonar santo, sin creerse santo? Hay algo de lo que yo he hablado anteriormente, y es que ningún ministro está autorizado a emitir un juicio bajo los designios de su propio razonamiento o sus propios deseos. Hemos aprendido que cuando un líder superior tiene que corregir un caso, tiene que juzgar el pecado de alguien, porque él está bajo el cuidado de él, su trabajo es demostrarle cómo debe caminar en el Evangelio para crecer en santificación. Para crecer en santificación. Cuando un líder va a aconsejar, cuando un líder va a corregir, o va a redarguir, o va a instruir, escúchenme bien, porque yo sé que ustedes lo harán. Hermanos, jamás debe estar en sus bocas y en mi boca: yo pienso, yo opino, yo siento o yo creo. Estamos hablando del crecimiento espiritual de un cristiano salvo. No debe estar en nuestra boca: yo pienso, yo opino, yo siento o yo creo. Un siervo de Dios, con temor y temblor, al corregir un error, debe decir: la palabra de Dios dice. ¿Vemos la diferencia? No es yo pienso, yo opino, yo siento, yo creo, sino es lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué es necesario así? Porque la palabra de Dios es perfecta. Y la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice toda la escritura, no lo que Eliseo siente, no lo que Eliseo piensa, no lo que Eliseo cree, ni lo que Eliseo opina. Es lo que dice la escritura de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso es necesario que un líder entienda que ser líder le demanda mucho. Le demanda mucho. Porque somos los encargados de que cuando una persona nace espiritualmente, somos los encargados de la guianza de esa persona desde la niñez espiritual hacia la madurez espiritual.
Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, esa guianza, esa dirección debe estar basada en la santa y bendita palabra de Dios. Y eso nos demanda estudio, nos exige estudio. Gloria a Dios. Seguramente si una persona que no le preocupa el hecho de guiar a los demás hacia la madurez, aunque sea llamado, yo siempre he pensado que un llamamiento a un liderazgo es una misericordia de Dios, es un privilegio, pero es una responsabilidad que demanda mucho. ¿Cuántos creen eso? Porque Dios nos puede llamar a un liderazgo y nos puede poner en posiciones, pero eso nos demanda mucho. Probablemente un vocal en una directiva no sienta la presión de un presidente, ¿verdad? Es como en el trabajo, el albañil, el encargado de la obra. Samuel, por ejemplo, Samuel no siente la presión de la entrega del trabajo como el hermano Nelson y el hermano Walter. Ellos son los maestros de obra y tienen un tiempo estipulado y saben que tienen que entregar ese trabajo. Samuel solo va y hace la mezcla. Sí, ¿verdad? Pero los que están en una posición superior demandan más. Igual es en el liderazgo de la iglesia. Los niños pueden jugar en casa. Papá sabe la demanda para que el alimento nunca falte en casa. En la iglesia, los niños pueden venir al culto. Los líderes deben guiar a los niños hacia la madurez. Gloria a Dios. Por eso urge desesperadamente que tengamos suficiente palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestras bocas para cualquier situación y guiar a los salvos a la perseverancia en la santificación. Gloria a Dios, para que no haya interrupciones en el crecimiento hacia la madurez. Tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ningún ser humano, nadie es puro, santo, sin pecado. Y nadie de nosotros puede limpiarse a sí mismo. Nadie de nosotros podrá mantenerse sin pecado, porque siempre, por nuestra humanidad, pecamos. Y si estamos dentro de su gracia y aún pecamos, ¿qué es lo que nos mantiene limpios ante la presencia de Dios? Amén. Es Cristo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos limpia. Es la sangre de Cristo que lava nuestras ropas. El Espíritu Santo gime con gemidos indecibles para nuestra santificación. Nuestros propios esfuerzos por buscar la santidad solo son el efecto del poder de Cristo transformando nuestras vidas. Pero ninguna de esas acciones aporta nada para nuestra salvación. Lo único que nos garantiza estar limpios y con vestiduras blancas es el ministerio de Jesucristo en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Amén. Él se presentó ante el Padre ofreciendo su propia sangre por nuestra redención. Es sumamente absurdo pensar que yo estoy haciendo algo por mi salvación si lo único que veo en mí es mi pecado ante la santidad de Dios. Es Dios que viste al hombre de su desnudez. Lo vimos en el inicio. Dios vistió a Adán y Eva. Es Dios quien le quita sus ropas viles y le viste de gala.
Aunque muchos prediquen de santidad y exigencia de santidad para estar sin mancha y sin arruga, debemos ser conscientes que la santidad nuestra es obra de Cristo en nosotros. No nuestro esfuerzo, ni nuestro deseo, ni nuestro poder, es su poder y su gracia. Hay unos que están vestidos de justicia y su gracia por Cristo y en Cristo. Pero quiero agregar que los que perseveran en su santificación, estos son cambiados de gloria en gloria. Y van como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Los que van creciendo desde la niñez espiritual hasta la madurez espiritual, ellos no solo están vestidos, están siendo revestidos. Y eso es una gloria mayor. Porque yo puedo estar vestido, pero cuando habla la Biblia de ser revestido, eso es mayor. Lo vamos a poner en un ejemplo simple. Cuando estamos pintando, pero la pintura ya ha pasado un tiempo y queremos pintar otra vez, ¿cómo se le llama eso? Repintar. Ya tiene, pero vamos a repintar algo sobre de lo que ya está. Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero lo importante es que de Cristo estáis revestidos. La palabra revestidos indica tener algo sobre de lo que ya tiene de base. Amén. Cuando una casa tiene paredes nuevas y sobre la superficie se le hace un revestimiento, se le llama repello. Amén. Y sobre el repello va otro revestimiento que se le llama afinado. Entonces quiere decir que estar revestidos de Cristo es una proporción adicional a la que ya teníamos. En el cielo, hermanos, no todos tendremos el mismo tipo de vestidura. Habrán unos que serán vestidos nada más de la justicia de Cristo, como el ladrón. Amén. Pero habrán otros que tendrán vestidos de lino fino, puro, limpio y resplandeciente. Otros tendrán coronas, otros no las tendrán. Las vestiduras de justicia de Cristo solo son una vestidura de nuestra purificación en la salvación, pero las vestiduras de gala y de materiales finísimos son aquellos que perseveran en su santificación. Gloria a Dios. Y cada vez que ellos se están ocupando, se están revistiendo de Cristo. Gloria a Dios. Estos son los que se ocupan en su salvación para llegar a la conformación de Cristo. Cuando Dios les mira desde su trono hacia abajo, Él se regocija y ve que tienen un crecimiento normal, como un niño normal. Amén. Un niño sano desde la niñez hacia la madurez, como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Por eso cuando Dios los mira dice: estos no han manchado sus vestiduras. Dios ve el resplandor de la gloria de Cristo en ellos.
Si un Dios soberano, santo, perfecto, fiel, que no miente, inscribe un nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, yo estoy seguro que la persona dueña de ese nombre jamás perderá su salvación. Si Dios, que nos amó sin tener ningún tipo de atractivo, siendo la peor miserable suciedad de pecado ante su perfecta santidad, viéndonos muertos en nuestros delitos y pecados, en la descomposición del pecado, y nos amó, sacándonos del lodo cenagoso, y nos amó en esa condición, ¿cuánto más no nos amará ahora que Cristo ya cumplió perfectamente la exigencia de su justicia? ¿Cuánto más no nos amará hoy que la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario? Dios no puede borrar del libro de la vida a un elegido para misericordia, porque la sangre ya fue derramada. Gloria a Dios. La preciosa sangre de Cristo ha limpiado al dueño de ese nombre. Ese pecador que no tenía valor, aún así Dios lo amó. Ahora tiene sobre él el valor de la bendita sangre de Cristo. Amén. Fue comprado a precio de esa sangre. Dios no puede borrar ese nombre. Si antes era un pecador al que le daba igual pecar contra Dios, y ahora es una persona regenerada por el Espíritu Santo y le duele pecar, le duele fallarle a Dios, porque es consciente de su pecado y se esfuerza en la perseverancia de su santificación, y Dios Espíritu Santo está trabajando en él y está alumbrando su pecado y está alumbrando qué es lo que debe cambiar para su vida. Hermanos, ¿por qué motivo Dios dejaría de amarlo? ¿Por qué motivo Dios llegaría al extremo de borrarlo del libro de la vida si Cristo ya pagó y el Espíritu Santo está obrando en él? Mis amados hermanos, un salvo jamás perderá su salvación porque nunca hizo nada para obtenerla, porque no puede hacer nada para mantenerla y porque por ningún motivo se la podría ganar. Un salvo no puede perder su salvación porque la salvación es elección de Dios antes de la fundación del mundo. Es un pacto firmado con la sangre de Cristo bajo un juramento de un Dios que no miente. Un Dios perfecto e inmutable y una obra poderosa de transformación en regeneración operada por Dios Espíritu Santo en nosotros. La salvación no tiene nada que ver con el hombre y su desempeño. La salvación tiene que ver con la grandeza de Dios para el hombre. Nuestra salvación es posible solo por el mérito y el desempeño perfecto de Cristo, por las obras de Cristo, por la vida santa de Cristo, por el sacrificio perfecto de Cristo, porque Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Es absurdo pensar que la vida y que mi vida y mis acciones y mi desempeño sostienen la grandeza de la salvación. Nuestra salvación trasciende el tiempo, hermanos, el espacio.
Digo trasciende el tiempo porque fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Somos salvos en este presente y seremos salvos de la ira de Dios en el futuro. Fuimos salvos en la eternidad antes de la fundación del mundo. Nacemos y luego Dios Espíritu Santo opera la obra de regeneración, nos traslada de las tinieblas a la luz, nacemos de nuevo y somos salvos en este presente. A lo largo de la perseverancia en su gracia, en el crecimiento espiritual, crecemos y al final de nuestras vidas, o bien la muerte o la venida del Señor Jesucristo, la esperanza que nos abriga es que seremos salvos de la ira de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Y quiero presentar este cuadro ya para terminar. Hemos estudiado que la palabra de Dios dice repetidas veces que la elección de la salvación para el hombre fue antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Pero quiero que lo volvamos a recordar. ¿Algún hermano que me ayude con Apocalipsis capítulo 13, versículo 8? Apocalipsis 13, 8. Otro hermano que me ayude con Apocalipsis 17, 4. Y otro hermano que me ayude con Juan 17, 24. Y otro hermano que me ayude con Tito 1, 2. Tito 1, 2. ¿Lo tenemos? Apocalipsis 13, 8, ¿qué dice? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio. Amén. Ahí hay un libro de la vida y un Cordero que fue inmolado desde el principio. Juan 17, 4. Evangelio de Juan, capítulo 17, 4. Hasta el 8 vamos a leer. ¿Me ayuda alguien? Sí, Evangelio de Juan, capítulo 17, del 4 al 8. Amén. Amén. Con aquella gloria que tuve antes. Amén. Hasta el 8. Sí. Que del mundo me diste. Amén. Y me los diste. Proceden de ti. Que salí de ti, que tú me enviaste. Amén. Aquí hay personas que el Padre le entregó al Hijo antes que el mundo fuese. En el versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero que vayamos a Tito capítulo 1, versículo 2.
Amén. Antes del principio de los siglos. Ahora vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Desde el versículo 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, antes de la fundación del mundo. Segunda carta a Timoteo 1:9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, antes de la fundación del mundo, ya estaban escritos en el libro de la vida los que serían salvos. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar con este cuadro, hermanos? Dios elige la salvación antes de la fundación del mundo. Yo hablé de un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues este pacto se hace en la eternidad, en el pasado, en donde fuimos salvos. Después de ese pacto es la creación del mundo. Amén. Después de que Dios ha hecho todo el plan, Dios dice: hágase. Y fue. Después de eso, hermanos, inicia la historia de la humanidad. Cristo viene al mundo y ahora, en el presente del tiempo infinito, Cristo obra la vida eterna y la salvación en nosotros por el poder de la regeneración, y venimos a Cristo en la regeneración y somos salvos en el presente. Pero luego, en ese margen hay un espacio de nuestra vida. Todos tenemos un inicio y un final. Entonces llegaremos en ese espacio al final de nuestra vida. Y el final de nuestra vida será o la muerte o el arrebatamiento. Amén. Entonces, nosotros fuimos salvos, somos salvos, y si llegamos al final de nuestra vida, seremos salvos de la ira de Dios por la fe en Cristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, por el propósito de su voluntad. Así que nuestra salvación, hermanos, es por designio de Dios y es eterna. Surgió en la eternidad y culminará siendo eterna por decreto de un Dios soberano que no miente, bajo el juramento de Dios a su Hijo, teniendo como testigo activo a Dios Espíritu Santo. Nadie de nosotros que cree en Cristo debe dudar en ningún momento del amor de Dios y la fidelidad de nuestra salvación por su palabra. Porque nuestra salvación es segura en Él y por Él, no por nosotros. Porque cuando tenemos seguridad de nuestra salvación, es porque confiamos en Él. Pero cuando tenemos inseguridad de nuestra salvación, es porque estamos haciendo depender nuestra salvación de nosotros. Amén.
La conciencia nuestra es viva y sabemos que somos pecadores y que estamos mal delante de Dios, pero debemos oír la voz del Espíritu Santo que nos anhela celosamente y nos guía a la santificación. Debemos ocuparnos en nuestra santificación para crecer a la conformación de Cristo. Eso hacen los salvos en el inicio de la vida cristiana. En la próxima clase estaremos viendo el marco establecido del crecimiento espiritual de un salvo. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.